El viaje, por Alberto Ariza, 8 de octubre del 2025. No recuerdo exactamente cuándo empezó el viaje, tal vez porque en realidad siempre había estado en él. Solo sé que aquel día, como tantos otros, llegué a una terminal que no reconocí. Era inmensa, pero no por su tamaño, sino por su confusión. Un espacio donde los que llegaban se mezclaban con los que partían, donde las despedidas parecían bienvenidas y las llegadas no significaban descanso, sino apenas una nueva partida. El ambiente era un rompecabezas de sentidos, el rumor de los pasos apresurados, el olor a tránsito y café tibio, el tacto áspero de los asientos de plástico, hasta la esperanza, tenía allí su propio aroma. En los altavoces sonaban anuncios de destinos que nadie parecía comprender. Los nombres se perdían entre ecos y los números de puertas cambiaban sin razón. Yo tenía un boleto en la mano, pero no decía hacia dónde, solo una hora de salida y una indicación vaga. Se recomienda llegar con tiempo. Esperé como todos. A mi alrededor había una multitud que no sabía si iba o venía. Algunos caminaban con prisa arrastrando maletas que chirriaban en el suelo. Otros se quedaban inmóviles, mirando los letreros como si esperaran que alguien tradujera lo que la confusión no dejaba entender. A veces pienso que la vida se parece a eso, a un andén interminable donde los destinos se cruzan hasta perder significado, y donde lo único verdaderamente claro es que hay que subir a algo, en algún momento, sin saber muy bien por qué. Cuando anunciaron mi abordaje, una sensación de alivio y ansiedad me recorrió el cuerpo. Era la certeza de que algo empezaba, aunque no supiera qué. El vehículo, si es que puedo llamarlo así, esperaba con las puertas abiertas. No sé si era un avión, un tren o un barco. Tenía asientos, pasillos, ventanas, pero nada que lo definiera del todo. Lo curioso era que todos parecían de entender a dónde ir. Algunos con miradas de descubrimiento y sorpresa, otro con el fastidio del que ha hecho aquel trayecto muchas veces. Me acomodé en un asiento junto a la ventana, mientras afuera, la terminal seguía palpitando con sus despedidas y llegadas. Yo sentí por primera vez que el viaje ya había comenzado. Había gente que lloraba, otros que reían, y muchos que simplemente esperaban su turno para abordar. Pensé que era un buen retrato del mundo. Nadie sabe si llega o se va, pero todos están en movimiento. El viaje comenzó con un leve estremecimiento. Nadie explicó nada. No hubo saludo del conductor, ni luces indicadoras, ni instrucciones. Simplemente avanzamos. Los que conducían eran invisibles. Nunca los vimos, pero sentíamos su presencia en cada curva suave, en cada freno imperceptible. Algunos pasajeros murmuraban que quizás no había nadie de mano, que era el viaje mismo quien nos llevaba. Eran una presencia silenciosa, constante que nos llevaba con precisión. Algunos pasajeros hablaban de ellos con devoción, otros con desdén, y unos más con total indiferencia, pero todos sin excepción daban por sentado que nos llevarían con bien. Era una fe automática, una entrega sin reflexión, como la que se tiene al amanecer. Uno no duda de que el sol saldrá, simplemente espera a verlo. Miré a mi alrededor. Cada pasajero era reflejo de una forma distinta de viajar por la vida. Había un hombre que no dejaba de mirar el reloj, como si el tiempo fuera su verdadero destino. Una mujer mayor tejía, pero no avanzaba. Deshacía una y otra vez lo que ya había hecho, como si el tejido fuera una excusa para mantener las manos ocupadas. Un niño pegaba la frente al cristal, y sus susurros narraban un paisaje que solo él podía descifrar. Ahora es un río, ahora un dragón, ahora todo es blanco. Yo me descubrí observando con una mezcla de ternura y reconocimiento. En cada uno veía un fragmento de mí, el que teme llegar tarde, el que repite lo ya hecho para no enfrentar el vacío, y el que aún se asombra. Intenté hablar con algunos, pero las conversaciones eran breves, fragmentarias, como si cada palabra corría el riesgo de alterar el rumbo. La mayoría prefería el silencio. Era un silencio que no era incómodo, sino denso, como si todos estuvieran reflexionando sobre algo que no se podía decir en voz alta. El trayecto tenía un ritmo propio. A veces parecía que avanzábamos a gran velocidad, otras que flotábamos inmóviles. El paisaje era difuso, pero hermoso. Campos que se convertían en mares, montañas que se disolvían en desiertos, ciudades que aparecían y desaparecían sin transición. Era como si todo lo que existía estuviera hecho de la misma sustancia, instantes, que pasaban frente a nosotros sin prometer permanencia. En algún momento, que no podía ubicar en mi paciente espera, ocurrió algo extraño. El transporte se detuvo. No hubo anuncio previo. Nadie dio una explicación. Solo una sensación de pausa, como si el mundo hubiera decidido suspenderse un momento para tomar aliento. Por las ventanas se veía un lugar que no figuraba en los mapas, una especie de terminal intermedia, pequeña, silenciosa, con un aire de mesón que sabe que todos están de paso.
Las puertas se abrieron y una voz neutra dijo: Pueden descender, si lo desean. La reanudación del viaje será indefinida. La gente dudó. Algunos comenzaron a bajar movidos por la curiosidad o el cansancio. Otros se quedaron en sus asientos, temiendo perder su lugar. Yo esperé, indeciso, observando como una simple pausa comenzaba a dividirnos. El lugar no era ni bello ni feo, era suficiente. Como esos sueños que no destacan por nada, pero al despertar, los recuerdas con una paz inexplicable. Tenía bancos, un café donde el aroma era familiar, una brisa amable. Algunos pasajeros, apenas pisaron tierra, dijeron que ahí querían quedarse. Este lugar tiene algo, decían. Uno hablaba de la tranquilidad, otro del silencio, otro de una promesa que no sabía nombrar. Poco a poco, comenzaron a instalarse. La mujer del tejido encontró un rincón junto a una ventana y empezó de nuevo su labor, pero esta vez no deshizo el tejido. El hombre del reloj dejó de mirar la hora. El niño corrió hacia el horizonte, riendo como si por fin hubiera llegado al sitio que siempre imaginó. Yo, en cambio, no sabía qué sentir. Parte de mí anhelaba echar raíces en lo conocido. Otra, sin embargo, escuchaba el llamado de lo que aún no tenía nombre. El viaje había dejado de ser movimiento y se había convertido en una pregunta. Con el paso del tiempo, o lo que parecía tiempo, algunos de los que se quedaron empezaron a moverse con una calma que antes no tenían. Sus miradas perdieron la prisa y ganaron profundidad. Sin embargo, otros empezaron a inquietarse, a preguntarse en voz baja si no habían cometido un error. Se volvían más ligeros, más serenos, pero también había otros que se quejaban. Decían que el lugar no era lo que esperaban, que el viaje debía continuar, que los conductores nos habían abandonado. Y así, el pequeño refugio comenzó a parecerse a la terminal del inicio, un sitio donde algunos llegaban, otros se marchaban, y nadie sabía del todo qué hacía allí. Comprendí entonces que la vida no era el destino, ni la escala, ni el movimiento, sino esa continua confusión de creer que sabemos hacia dónde vamos. Una noche, o quizá era de mañana, escuchamos un sonido familiar, el motor, el llamado del viaje. El transporte estaba listo para partir de nuevo. Los que aún querían seguir subieron sin decir palabra. Los que decidieron quedarse nos despidieron con la mirada serena de quien ya no necesita moverse para sentirse vivo. Antes de abordar, miré una última vez el lugar. No era diferente del punto de partida, pero dentro de mí algo se había cambiado. Ya no importaba tanto el destino final, sino la textura del camino bajo mis pies, el sabor del aire en cada palabra, la luz con que amanecía cada mañana de viaje. El vehículo se puso en marcha. No hubo anuncio ni dirección, solo el rumor constante del movimiento. Y a mi lado, un nuevo pasajero se acomodó y me preguntó si sabía hacia dónde íbamos. Le sonreí. No lo sé, pero esta vez no tengo prisa para averiguarlo. Y por primera vez desde que recordaba, miré por la ventana sin pensar en llegar. El paisaje fluía, y con él, yo también. Quizá ese era el verdadero destino, seguir viajando, incluso cuando creemos haber llegado. Grabado en Cancún, Quintana Roo, el 10 de octubre del 2025. Todos los derechos reservados a favor de Alberto Oriza.